Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 20, dice así la palabra del Señor. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlos vosotros primero, pues que sois los más, y invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la peña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez y otra vez. Y lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron, dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendedle a los profetas de Baal, para que no escape ninguno.
Y ellos los prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Cisón y allí lo degolló. En el capítulo 19, verso 1. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, dice, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por el rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Tome asiento y déle un bonito aplauso al Señor. Que la honra y la gloria sea para Cristo. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Preste mucha atención, hermano. Es un pasaje, una historia realmente muy interesante para nosotros hoy meditar y entender algunas cosas, porque todo aquel que tomó una decisión de dar un paso de fe, de aceptar a Cristo, de cumplir la justicia de Dios y hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este caminar, hermano, vamos a tener altibajos, vamos a tener días buenos y días malos, vamos a tener días de grandes victorias, pero vamos a tener también días de muchas aflicciones. Y aquí nosotros vemos en esta historia, hermanos, que el profeta Elías estaba indignado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no se decidía a creer en el verdadero Dios, a creer en el verdadero Dios. Y dice la palabra del Señor, para que usted
Preste atención en esta hora, en el verso 20 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Entonces el rey Acab, que era el rey de aquel entonces, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose el profeta Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, si nosotros estudiamos la historia de Israel, vamos a ver que fue un pueblo obstinado, fue un pueblo que siempre, a pesar de las maravillas, de las señales que Dios hacía con ellos mismos, pero un pueblo que fácilmente se desviaba tras los dioses ajenos. Y eso le indignaba al profeta Elías. Y se acercó a ellos y le dijo: si crees en Dios, en Jehová, seguidle. Pero si crees en los ídolos muertos, en Baal, pues sígale entonces. Pero no estén claudicando entre dos pensamientos. No estén ahí un ratito con Dios y otro ratito con el diablo. Si usted va a ser un cristiano, tiene que ser un cristiano verdadero, seguir a Cristo hasta que Cristo venga a buscar su pueblo. Amados hermanos y amados oyentes que también están en la sintonía, no claudiquéis más. Decídase a servir a Dios. Decida no solamente creer, sino a hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Mira, había un hombre de Dios y 450 profetas de Baal. Profetas del diablo, para que me entiendan. Uno verdadero y 450 que servían a otros dioses. Y eso era indignante ante los ojos de Dios. Eso era indignante delante de los ojos del profeta, porque él estaba luchando para que el pueblo se volviera a Dios, para que dejara la idolatría, para que dejara los vicios, para que dejara los adulterios, las fornicaciones, para que dejara todo aquello que no agrada a Dios y se volvieran a Dios de todo corazón. Y hoy en estos días también hay pueblo obstinado, hay pueblo que está un ratito con Dios y otro ratito con el diablo. Hermanos, tenemos que decidirnos a servir a Dios de corazón. Dice: y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta. Y después le dice en el verso 23: denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Y invocad luego vosotros el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, porque sois los más, y invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Mire hasta dónde llegó la indignación, que tuvo que hacer una prueba delante del pueblo de Israel para mostrar a aquel pueblo quién era el verdadero Dios. Y él dijo: traigan 2 bueyes acá y armen ustedes un altar, y yo voy a armar otro. Vamos a poner leña y vamos a cortar en pedazos el buey, y el Dios que responda por medio de fuego, este es el Dios verdadero. Y todo el pueblo acordó con el profeta. Y él dijo: bueno, empiecen ustedes primero, porque son más. Ellos eran 450. Y comenzaron a danzar según sus costumbres, sus ritos. Dice que gritaban frenéticamente. Pasaban las horas y nadie respondía nada. Llegó al punto que el profeta Elías
se burlaba de ellos. Grita el más fuerte, quizás está durmiendo, está trabajando, está de viaje. Quizás no los escuchó y nada acontecía. Luego, cuando ya no pasó nada, todos quedaron realmente decepcionados con el Dios de Baal, porque no le respondió de ninguna forma, porque no era el verdadero Dios. Y hoy en estos días también hay gente que adora, hay gente que va detrás de una imagen, hay gente que coloca como si fuera un ídolo, un Dios, y no es nada. Eso es abominación a Dios. El Dios verdadero es aquel que se adora en espíritu y en verdad. Es aquel que usted no lo ve, pero lo puede sentir en tu corazón. Este es el Dios de Israel. Este es el Dios verdadero que tú también lo puedes sentir en esta noche. Dele un aplauso al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Dale la gloria a Dios. Hermanos, preste atención. Dice la palabra del Señor: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Ahí Elías dice que llamó a todo el pueblo. Vamos a ver ahora algo interesante. Arregló el altar que estaba arruinado. Puso la leña. Mandó a hacer una zanja alrededor de aquel altar. Colocó ahí el buey. Colocó las piedras conforme a su costumbre para hacer el sacrificio a Dios. Mandó a llenar 4 cántaros de agua. Lo derramó sobre la leña, sobre el holocausto. Llenó las zanjas de agua. 3 veces consecutivas hizo lo mismo. Y entonces clamó a Dios. Clamó a Dios. Clamó a Dios y Dios respondió por fuego. Consumió todo el holocausto y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y para mayor prueba, él había empapado la leña. Había mojado todo el holocausto ahí. Y hasta consumió el agua que estaba en la zanja. Entonces todo el pueblo vio que Dios era el verdadero Dios, el que servía el profeta, no Baal, como ellos estaban corriendo detrás de esa idolatría. Hermanos, ellos estaban claudicando entre 2 pensamientos. Y nosotros no debemos de claudicar. Nosotros tenemos que tener certeza, tenemos que tener convicción que Cristo es nuestro Salvador, que Él fue el que murió por mí, por usted, y que entregó su vida para que hoy nosotros tengamos perdón, para que su sangre inmaculada que fue derramada en la cruz del Calvario pueda redimirnos de todos nuestros pecados. No fue esas imágenes que usted ve, no fue esas estatuas que se levantan por ahí. No, quien murió por usted, por mí, por esta humanidad, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que al tercer día resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Está entendiendo? Entonces, hoy es día de salvación. Hoy es día de restauración. Hoy es día de nosotros concertar también el altar, porque usted es un altar en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios tiene que habitar en el corazón del hombre. El Espíritu de Dios habita, el fuego de Dios habita dentro de cada corazón. Y quizás el altar está arruinado, quizás tu altar está un poco desordenado. Hoy es día de ordenar el altar para que la presencia de Dios, el fuego de Dios caiga sobre tu vida y que la llama del Espíritu Santo no se apague en ti, porque tú eres un siervo, una sierva escogido por Dios para ganar almas, para caminar por encima de todos los problemas, dificultades y seguir adelante hasta que Cristo venga. Dele un aplauso al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Pero ahora vea bien, mire toda la hazaña que hizo este hombre. Desafió a todo aquel pueblo idólatra. Desafió a todos los 450 profetas. Esos profetas truchos, podríamos decir. Los desafió en el nombre del Señor. Y Dios le respondió.
no solo eso, los mandó a todos degollar. Pero mire lo que aconteció después. En el capítulo 19 dice: Acab. ¿Quién era Acab? Era el rey de Israel. Y dio a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La esposa del rey Acab. Otra mujer adúltera, fornicaria, idólatra, manipuladora. Si usted lee la historia de ella, usted va a ver quién era verdaderamente Jezabel. Y dice la palabra del Señor que acá le dio el aviso a Jezabel, a su esposa, la nueva, de todo lo que el profeta Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel al profeta Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Se da cuenta, hermano? Vimos a un hombre de fuego, a un hombre que no le tuvo miedo a ninguno de esos que estaban ahí, engañados por el mismo diablo. Dios le respondió por medio del fuego, como él pidió. Y luego, cuando esta mujer idólatra, satánica, manipuladora, que era la esposa del rey Acab, le mandó un mensajero diciendo que mañana él estaría de la misma forma como uno de los profetas que él mandó a matar. En otras palabras, que también iba a ser degollado. Y dice la palabra del Señor que el profeta tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Pero ¿cómo puede, hermano? Después de haber estado lleno del poder de Dios, como él clamó a Dios y Dios le respondió. Luego, por una amenaza de esta mujer satánica, diabólica, comenzó a correr para salvar su vida. Entonces, hay algo muy interesante, hermano, que en la vida del cristiano tenemos altibajos. Si usted hoy está lleno de fe, hoy usted tiene una fe de resucitar muerto, hoy usted tiene una fe de caminar por encima de todos los obstáculos que pueden estar delante de usted. Hoy quizá usted tiene una fe y está lleno del Espíritu de Dios para desafiar el cáncer, para desafiar las más terribles obras de brujería en el nombre del Señor. Y usted va a clamar a Dios y Dios responderá. Esa persona será liberada, esa persona será sanada, esa persona será restaurada. Pero luego viene un vacío, viene un desánimo. Se levanta el diablo contra ti y usted le tiene miedo a las amenazas del diablo. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta que necesitamos confiar más en Dios, que necesitamos buscar más de Dios. Quizá usted hoy ora por alguien y Dios sana y liberta, pero mañana recuerde que usted tiene que estar de vuelta en la presencia de Dios, llenándose de Dios. Porque la Biblia dice claramente, hermanos, da de gracia como de gracia recibí. Si nosotros queremos dar como siervo de Dios la bendición del Señor, si nosotros como siervo de Dios queremos ministrar palabra de Dios, queremos orar por los enfermos y ser curados, queremos orar por las personas oprimidas para que sean libres, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que constantemente llenándonos de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida del cristiano. Él va hasta que se terminan las pilas, hasta que se termina la batería espiritual, y luego viene el desánimo. Después le agarra el síndrome que le agarró también al profeta Elías. Comenzó a huir, a escapar. Se tiró debajo de un árbol, quería morirse. Le decía a Dios: mátame ya, porque no adelanta seguir así luchando. Porque él pensaba que él era el único que había quedado. Pero sin embargo habían 7,000 que no habían doblado las rodillas delante de Baal ni habían besado a ese santo que ellos tenían por Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Y muchas veces el cristiano pasa por estas etapas. Y por eso estamos en esta campaña: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, como cristiano, tiene que saber que usted tiene que llenarse día tras día, buscar la presencia de Dios. Usted tiene que orar y sentir que Dios está dentro de usted. Sentir que vibra en la presencia de Dios. Sentir la gracia, la alegría, el gozo del Espíritu Santo.
Que usted pueda mirar a alguien y decirle: Jesús te ama. Y que usted pueda transmitir que esa palabra que usted transmite sea la bendición del Señor. Que a través de su rostro ya se ve la presencia del Señor. Hermanos, no deje de buscar de Dios. Quizás hoy te sentís fortalecido, te sentís lleno de fe, pero mañana se puede levantar un gigante contra ti. Y tiene que estar preparado, firme en fe, en oración, en ayuno, en santidad, en consagración, para usted vencer mañana en el nombre de Jesús. Por eso el propio Jesucristo enseñó y dijo: separado de mí nada podéis hacer. Dependemos de Él constantemente, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar siempre orando, buscando su rostro. El profeta estaba lleno de fuego. Mire, hermanos, en el verso 4 del capítulo 19: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cuántos cristianos yo he escuchado a decir que ya no quieren más vivir? Desean la muerte. ¿Cómo es posible, hermano? Desear la muerte. Mire lo que le estaba pidiendo, que le quitara la vida. Y él no sabía lo que Dios tenía para él. Ni siquiera sufrió la muerte física. El Señor lo arrebató en un carro de fuego. Y quizás hoy en esta noche Dios está hablando con usted, con el oyente que está en la sintonía de la radio. Quizás usted también está queriendo morirse. No quiere seguir luchando. No quiere seguir trabajando para el Señor. No quiere seguir consagrándose. Y hasta está deseando hasta la muerte. Hermano, usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Largo camino te resta. Dice la palabra del Señor que vino un ángel, le dejó ahí una comida, una torta, le dejó agua, le despertó y le dijo: come y bebe. Comió y bebió y se volvió a dormir. Y vino la segunda vez y lo despertó: come y bebe, porque largo camino te resta. Y dice que caminó 40 días con aquella comida, fortalecido. Y luego se metió en una cueva, se escondió. Y Dios le dijo: ¿dónde estás, Elías? Estoy aquí, dijo él. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días, 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan a mí para quitar mi vida. Mira, hermanos, estamos en una campaña: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Esta oración del profeta Habacuc hasta ahora está sonando allá en el trono de Dios. El profeta, cuando Dios le habló y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías, escondido, metido en la cueva? Lo que pasa es que he sentido un celo vivo por las cosas de Dios. Estoy escondido acá porque solo yo he quedado. El pueblo de Israel no guarda tu ley, no guarda el pacto. Y es más, todavía me buscan para matarme. Eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento, esconderse. Eso no es avivamiento, dejar de orar, dejar de buscar de Dios. Eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento, quedarse en casa cuando usted puede estar de rodillas doblando y buscando de Dios. Eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento, dejar de hablarle a las personas del amor de Dios, de testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Avivamiento es luchar día tras día. Por más que el enemigo se levante, por más que haya persecución, por más que haya crítica contra tu persona por causa de usted ser un cristiano. Quizás tenés lucha en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en el barrio, donde quiera que te muevas. El enemigo se levanta. Pero usted, si tiene un avivamiento de Dios, usted sigue orando, usted sigue ayunando, usted sigue hablando de Dios. Usted no se esconde, usted no se retrata, usted no queda por ahí por el camino. Usted va al frente porque Dios va delante de usted abriendo el camino. Hermanos, estamos en busca de un avivamiento.
Y ese avivamiento tiene que comenzar en cada uno de nosotros, de entender que muchas veces estamos como Elías, escondido en la cueva, donde podríamos estar aquí de rodillas buscando la presencia del Señor, clamando por las almas, clamando por vuestra misma familia que está perdida en el mundo de los vicios. ¿Está entendiendo, hermano? Avivamiento es seguir predicando. Avivamiento es seguir haciendo la obra del Señor, aunque vayamos cojeando, aunque vayamos con dificultades, pero vamos con la ayuda del Señor. Porque cuando usted se mueve, Dios también se mueve, dándote la fuerza para seguir adelante. Avivamiento es seguir predicando la verdad. Avivamiento no es retratarse cuando el enemigo se levanta, sino ponerse firme, porque Dios dijo en su palabra: resistid al diablo y el diablo va a huir. Obviamente que el diablo, si ve flojera, te va a amenazar y te va a querer decir: te voy a matar, porque para eso él vino. Él no sabe decir otra cosa: te quiero matar. Pero esa amenaza, Dios no te va a permitir que el diablo te toque, porque usted es una persona escogida por Dios, lavado y redimido por la sangre de Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de los Reyes. Y todo aquel que fue lavado y redimido con la sangre de Cristo, nadie puede tocar. El diablo puede quedar furioso, te puede amenazar, te puede gritar, pero no te va a tocar. Y el plan que Dios trazó en ti, mi hermano, se va a cumplir, te guste o no te guste. Te guste o no te guste, Dios te va a llevar a donde Él ya lo predestinó. Mire todo el trajinar que tuvo que hacer este hombre. Caminó por el desierto, se escondió en una cueva, le pidió a Dios que le matara porque no quería seguir viviendo. Hasta que el Señor le dijo: sal de la cueva, Elías, porque largo camino te resta. Habían cosas que todavía tenía que hacer el profeta. En el verso 14 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitar la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Tuvo que volverse. Él iba en un sentido contrario. ¿Y cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces también quizás usted mismo va en un sentido contrario a la voluntad de Dios? Y eso Dios no quiere. Si Dios te llamó, siga firme, porque Él prometió ayudarte. Él prometió estar contigo en los momentos difíciles. Si pasares por el fuego, no te quemarás en la llama. Si pasares por las aguas no te anegarán, dijo Dios. Entonces, ¿le creemos a Dios o le creemos a las amenazas del diablo? Créale a Dios, créale a esta palabra y Dios será contigo. Obviamente que hay que enfrentar. Hay que enfrentar. A veces la batalla está recia, está fuerte. Pero cuanto más fuerte está la batalla, más poder Dios te va a dar. Y usted va a ver la gloria de Dios, como los gigantes del infierno van cayendo uno tras uno. Y la gloria de Dios se manifestará en tu vida. En el verso 15, Dios le habló y le dijo: vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mire qué trabajo. Él tenía que ungir al que iba a ser rey de Israel, porque Acab ya se había desviado de los caminos de Dios. La esposa Jezabel, aún más perversa, satánica, manipuladora. Entonces Dios lo desechó. Y el profeta Elías tenía que ungir a este hombre por rey de Israel. ¿Quién tenía que hacer ese trabajo? No era otro, era el profeta que Dios ya había determinado. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Se da cuenta? Incluso tenía que ungir a Eliseo, que iba a ser el que iba a sustituir su puesto como profeta. ¿Está entendiendo? Por eso vino el ángel y le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Y usted que está desanimado, mi hermano,
Usted que está sin fuerza, mi hermana. Oyentes de casa, usted que está también sin fuerza. Estás de pronto caído. Estás ahí junto al camino como estaba el ciego Bartimeo, sentado sin hacer nada. Hoy Dios te dice: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Dios quiere traer un avivamiento en ti. Dios quiere traer un avivamiento en la iglesia del Señor. Y la iglesia no son las paredes. La iglesia es usted, soy yo, somos nosotros. Somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y estamos en el camino del Señor. Hoy Dios te da esta oportunidad para entender que Dios te está llamando con un propósito de seguir adelante. Porque lo que Dios ha determinado en tu vida, Él lo va a hacer. Y si nosotros queremos salir del plan de Dios, será para nuestro dolor. Porque más tarde o más temprano Dios te trae al mismo lugar. Y tendrás que volver por el camino por donde te fuiste. Y volverás y hará lo que tengas que hacer. Lo que Dios ha determinado para usted, para mí. Si alguno hoy está con el síndrome del profeta Elías, usted va a reprender ese espíritu de enfermedad que está atacando tu mente, tu corazón, tus emociones. Que no te deja orar, que no te deja seguir adelante, que no te deja ver lo que Dios tiene para hacer por su intermedio. Quien te llamó no fue el pastor, quien te llamó no fue el hermano, la hermana, quien te llamó fue Jesucristo, el Hijo de Dios, porque a Él le pareció. No baje los brazos, levántate, levántate, come esta palabra, ruméala, mastícala, bebe del agua del Espíritu y sacia tu alma, llénate de la presencia del Señor y Dios te dará fuerza. Dios te dará fuerza para seguir en este camino hasta que Dios diga. Mira, el profeta Elías quería morirse, pero Dios ni siquiera permitió que sufriera la muerte física, sino que el Señor lo llevó en un carro de fuego. ¿Se da cuenta, hermano? Como nosotros tenemos nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, hermano, arregle el altar si está arruinado. Arregle tu altar, mi hermano. Acondiciona el altar y a la hora del sacrificio el fuego de Dios vendrá sobre tu vida y tú comenzarás a magnificar a Dios en otras lenguas. Tú comenzarás a sentir el fuego del Espíritu Santo nuevamente en tu vida. Y la gloria de Dios vendrá nuevamente, la gracia de Dios vendrá sobre tu vida. Arregla tu altar, mi hermano. Arregla tu altar, mi hermana. Consagra tu vida, arrepiéntete de los pecados. Arrepiéntete de todo aquello que estás haciendo que no agrada a Dios y vuélvete a los caminos del Señor y Dios te levantará con poder y gloria. Oh, gloria a Dios. Todos parados, hermanos. Vamos a hacer una oración aquí ahora. ¿Cuántos quieren arreglar su altar en esta noche? Sea sincero, hermanos. Dios le gusta de personas sinceras. Quizás fallaste, mas si te humillas para Dios, Dios te exalta y te levanta con poder y gloria. Venga acá al frente, hermanos. Vengan todos, vamos a hacer una oración fuerte aquí. Aquellos que se consideran llamados de Dios, aquellos que se consideran que es un llamado de Dios, venga acá al frente y arregla tu altar en la presencia de Dios y Dios traerá avivamiento en tu vida. En tus alturas te hará andar el Señor. Alabanzas al nombre de Cristo. Ahora, hermano, levanta las manos a los cielos. Arregla el altar, hermanos. Fue Dios quien te llamó, no fue hombre, no fue mujer. Usted es un escogido de Dios, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios. Dios no te llamó para andar escondido. Dios no te llamó para andar ahí metido en las cuevas. Dios no te llamó para andar en murmuración, en chisme. Hermanos, Dios te llamó para ser un portador de la palabra de Dios. Dios te llamó para ser un siervo de Dios, predicando la verdad, transmitiendo la palabra de vida a aquellos que están sin Dios, sin fe y sin esperanza. Dios te llamó con un propósito para ser ganadores de alma. Levanta las manos a los cielos. Ahora arregla el altar.
¿Sabe por qué Dios le respondió a Elías? Porque arregló el altar que estaba arruinado. El altar no tiene que estar de cualquier forma. El altar tiene que estar en orden según el reglamento de Dios. Y si usted hoy está con el altar medio desconcertado, concierte el altar y Dios hablará en tu vida. Dios te usará en la alabanza, Dios te usará en la palabra, Dios te usará en la profecía, Dios te usará en las revelaciones, los milagros. Todo lo que usted le pidiera a Dios, Dios lo hará. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahora. Cierra tus ojos y ve a dónde está tu falla. ¿En qué momento perdiste el hacha? ¿En qué momento tropezaste? ¿En qué momento aflojaste? ¿Cuál fue el momento donde te metiste allá en la cueva y quedaste ahí? Donde los otros hermanos quedaron luchando, tú estabas escondido. No, hermano, Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para ser valiente.